Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado, yo me llamo Marifer y el día de hoy voy a hablar de Beloved de Toni Morrison. Esta reseña va a ser en su mayoría sin spoilers, aunque al final voy a hacer una breve sección con spoilers, pero voy a avisar cuando llegue a esa parte. Y en la descripción voy a dejar el enlace a la reseña que publiqué en mi blog, que esa sí es enteramente sin spoilers. Beloved fue escrita por la autora estadounidense Toni Morrison en 1987. Después, en 1988, ganó el premio Pulitzer y en 1993 Toni Morrison ganó el premio Nobel de Literatura. Ella en 1960 se había convertido en la primera mujer y afroamericana editora de ficción en Random House, con lo cual ella tuvo un papel muy importante en publicar y difundir la literatura afroamericana. Esta novela, Beloved, es la quinta que publicó ella y es la primera que yo leo, y se desarrolla en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Su estilo, por lo menos en esta novela, siento que puede ser un poco difícil al principio porque hay saltos en el tiempo, pero también porque usa muchas metáforas y en ocasiones le gusta como aludir a algo que pasó sin decirlo textualmente. Pero siento que te acostumbras rápidamente. El estilo se me hace que fluye perfectamente durante todo el libro. Y también, por ejemplo, hay varios eventos que pasan en la historia que se repiten varias veces en el libro, pero añadiendo más información. Entonces, si al principio creíste entender algo pero no estabas seguro, después toda esa información se va aclarando. Yo leí este libro en su idioma original, en inglés, y también Toni Morrison usa palabras como propias de la cultura afroamericana que si no estás como muy familiarizado con ella, pues pueden ser difíciles, pero nada que una búsqueda en Google no pueda resolver. De la traducción al español no podría opinar cómo se traducen, por ejemplo, esas frases, aunque debo decir que traducir este libro ha de ser todo un reto porque sí es como un estilo muy particular. La única referencia que tengo es la reseña que hizo Jan de Trotalibros, que voy a dejar en la descripción, en donde dice, él sí la leyó como, creo que empezó en español y se pasó a inglés, no me acuerdo exactamente, pero recuerdo que dijo que no era muy buena. Y pues no sé, supongo que también será cuestión de opinión, pero como dije en la reseña anterior de La habitación de Giovanni, si es posible leerla en inglés, creo que es mejor, porque siento que, bueno, aun cuando yo no fui estudiante de literatura, no tengo así como conocimientos técnicos, Toni Morrison me da la impresión de que es alguien, y bueno, aparte del hecho de que fue editora y estudió literatura, pues sí, te da la impresión de que es alguien que domina la lengua inglesa y todos sus recursos narrativos, y de verdad me sentí como cuando este año leí Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y pensé, qué bello puede ser el idioma español. Cuando leí Beloved de Toni Morrison, dije, qué bello puede ser el idioma inglés. Siento que hace maravillas con el idioma para crear esta novela. Creo que este libro es una obra de arte, no es alguien nada más contándote algo, sino siento que es un artista interpretando una época y de una manera que logra un impacto emocional muy fuerte. La historia comienza con una mujer, Cece, que vive junto con su hija Denver en una casa acechada por el fantasma de otra de sus hijas que se llamaba Beloved, quien murió de bebé. Las conocemos después de la Guerra Civil o Guerra de Secesión, así que aunque Cece nació siendo esclava, ambas viven ahora en libertad. Y esta sería como
como la primera época en la que se desarrolla la historia. La otra época es en el pasado, cuando Sethe vivía como esclava en una plantación llamada Sweet Home, hasta que un día decide escapar junto con sus hijos y su esposo. Como mencioné anteriormente, hay saltos en el tiempo entre estas dos épocas y curiosamente siento que este año he leído varios libros así, con saltos en el tiempo, como Cien años de soledad, como Pedro Páramo, y siento que esta novela también hace estos saltos en el tiempo de una manera que la historia fluye muy bien, como que nunca se pierde el momentum de la historia. Pero además, Toni Morrison le añade recuerdos de los personajes de otras épocas o de ancestros de estos personajes. Y entonces se combinan todas estas épocas para darnos una idea de la brutalidad de la época. Porque claro que no solo era maltrato físico, sino maltrato psicológico, maltrato emocional. Y aun cuando tal vez había patrones que no eran tan malos, a lo más que podían aspirar era un trato súper condescendiente. En este libro, como podemos suponer, pasan cosas muy tristes, cosas terribles, empezando por uno de los eventos más importantes, o quizás el más importante, que es la muerte de Beloved, que desde un inicio intuimos que fue un evento horrible, pero no nos enteramos de los detalles sino hasta más adelante en la novela. Y también, claro, las experiencias de todos los esclavos que narran esta historia. Pero algo que me gustó fue que creo que Toni Morrison en ningún momento es gráfica de más. Siento que no necesita serlo, sobre todo como mencioné anteriormente, porque hace mucho uso de metáforas o de, como dije también, aludir a ciertas cosas sin decirlas textualmente. Mi experiencia al leer este libro fue, diría yo, bastante singular, porque fue un libro que leí despacio, porque aun cuando de cierta manera lo estaba disfrutando mucho, porque es la primera vez que leo a Toni Morrison y se me hace que tiene un estilo pues que te cautiva, que te retiene para que sigas leyendo, pero al mismo tiempo claro que la temática pues es muy dura y prácticamente yo leí un capítulo por día porque era como toda la tristeza que podía soportar en ese día. Y porque también siento que es un libro que invita mucho a la reflexión. A mí me preguntan mucho por qué me gusta leer libros tristes o por qué me gusta ver películas tristes. Y creo que parte de la razón es porque creo que lo mínimo que podemos hacer es escuchar el dolor de otras personas. Como que lo mínimo que podemos hacer es reconocer que existe. De verdad creo que no hay nada más importante que escuchar la perspectiva de quienes han visto lo peor de la humanidad, y creo que la literatura es muy buen vehículo para eso. Otro aspecto que quiero mencionar es que me parece que la ambigüedad es un elemento principal de esta novela, porque aunque es más fácil y nos gusta dividir a las personas y a las acciones en buenas y malas, pues sabemos que la realidad no es tan simple. Y Toni Morrison me parece que lo representa muy bien aquí, tanto con los personajes blancos como con los personajes negros. Porque con los personajes blancos tenemos desde el patrón más cruel hasta personajes compasivos que quieren ayudar, que comparados con la actualidad, claro que serían considerados racistas por la forma en que se expresan y la forma en que interactúan con las personas negras, pero que en la situación que se desarrolle terminan ayudándolos. Y pasa lo mismo con los personajes negros. Hay desde
personas desinteresadas que quieren crear una comunidad, hasta personas envidiosas y prejuiciosas, porque finalmente pues todos somos humanos, ¿no? Y sobre todo recuerdo mucho al leer esta como pues sí, esta como ambigüedad y el hecho de que también es como una novela muy psicológica, porque estás desde el punto de vista de varios de los esclavos o exesclavos, dependiendo de la época. Me recordó un poco a Dostoyevsky, y después investigué y vi que él fue uno de los autores que más leyó Toni Morrison, y también me parece que pues claro que es un libro que representa la miseria de esa época, que es como me parece que lo hizo Dostoyevsky en Crimen y Castigo, por ejemplo. Es definitivamente uno de los libros más duros, más difíciles que he leído, pero recuerdo cuando terminé de leerlo que pensé, este es el mejor libro que he leído, y hasta ahora sigo pensando lo mismo, porque para mí siento que es la combinación perfecta de literatura como con un punto de vista claro, que también funciona como registro histórico, como denuncia, y a lo mejor como fuente de cambio, como el hecho de dejarlo por escrito para que no se olvide. Porque aun cuando este libro trata sobre la esclavitud en Estados Unidos, pues claro que la esclavitud no pasó solo ahí, sino en muchísimos países, y aún hoy, en 2021, sigue pasando. Así que claro que recomiendo muchísimo este libro, y como dije, si es posible leerlo en inglés, creo que es todavía mejor. Y ahora sí voy a pasar a una pequeña sección con spoilers, así que si no han leído el libro pueden dejar el video aquí. Esta parte de spoilers, más que reseña, va a ser un tipo de desahogo, porque este libro, como pocos, me dejó con varias noches de insomnio, porque claro que está repleto de eventos terribles, empezando pues con cuando por fin leemos la escena en la que Seth mata a Beloved, y ya el solo hecho de saber por qué lo hace es totalmente desconsolador, porque yo pensaba, no me atrevo a juzgarla, porque a lo mejor tiene razón, a lo mejor el tipo de vida que para el tipo de vida que le esperaba a su hija, la muerte quizás era la mejor alternativa. Y pensaba como, qué terrible vivir en una realidad donde lo mejor que te pueda pasar en la vida sea la muerte. También lo que pasa con Hale, el esposo de Seth, a quien nunca más vuelven a ver y no saben qué le pasó, no saben si lo capturaron, si lo mataron, no saben si sufrió. Y me imagino que pues esa habrá sido la angustia de muchas familias destrozadas por la esclavitud, que nunca más volvieron a ver a sus familiares y nunca supieron qué les pasó. Y por último quiero mencionar a quien fue mi personaje favorito de esta historia, y es Baby Suggs, la suegra de Seth, porque uno de los peores momentos para mí fue también después de que Seth mata a Beloved, y ves cómo Baby Suggs se rinde. O sea, es una resignación total a no hay nada que podamos hacer para ser libres. Siempre van a poder regresar por nosotros. Que sientes su impotencia al sentirte tan indefensa. Y claro que eso recuerda y resuena con la actualidad cuando ves las protestas en relación a la violencia y los asesinatos de afroamericanos a manos de la policía, porque es esa misma impotencia de qué
qué tenemos que hacer para que nos dejen vivir. Y bueno, en esta novela claro que pasan 1000 eventos desgarradores, desde cosas más gráficas como cuando pasan caminando a un lado de un árbol que tiene cuerpos colgados, o la escena horrible de los sobrinos de The School Teacher con Seth, hasta cosas desconsoladoras de otra manera, como cuando una vez que Baby Suggs es libre y le dicen que le van a pagar por su trabajo, ella no lo puede creer. Y bueno, entiendo que el video de hoy estuvo muy deprimente por obvias razones, pero para mí esto también es porque la literatura es tan importante, porque puede ser un medio para darnos un vistazo, aunque sea pequeño, de la realidad de otras personas y de otras épocas, aunque esa realidad muchas veces sea muy dura. Muchas gracias por ver el video. Si tienen algún comentario, como siempre, me encantaría leerlo, y nos vemos en el próximo. Bye.